Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué tan bueno es este crédito? ¿Cómo va a ayudar a la economía de nuestro país? Esas son las preguntas que le hago a don Osvaldo Landázuri, analista económico, empresario. Qué gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Sucesos. Normalmente hablamos de manera virtual, pero bueno, ahora lo tenemos aquí, Osvaldo, de manera presencial. Así que bienvenido, Osvaldo. Gracias por venir. Y bueno, cuéntenos cuál es su perspectiva sobre este crédito que ha conseguido el gobierno. Buenos días, Vero. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. A ver, es un crédito que sobre todo está detrás de un plan fiscal, no es un plan económico, que tiene un fuerte énfasis en ingresos. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que el Fondo Monetario le está pidiendo al Ecuador que aumente en 5 años más o menos un 3,7% del PIB, es decir, unos 3.700 millones de dólares. La base de esto son los impuestos, la reforma tributaria que usted, Vero, vio que hace algunos meses fue aprobada. Los segundos son los subsidios y ese es un desafío enorme que vemos, yo al menos como analista le veo un tema delicado en términos de que no ha habido ninguna conversación social como para ver cómo vamos evaluando este asunto. Hemos escuchado que se van a eliminar primero los subsidios de las gasolinas Extra y Ecopaís, y eso haría que en 5 años tengamos un 3,7% más de ingresos del Producto Interno Bruto. Y ahora la otra pregunta son los gastos. El gobierno está Claro. proponiéndole al Fondo Monetario una reducción de 1,8% del PIB en términos de gasto. Es decir, es un ajuste importante, fuerte, tanto en el ingreso como en el gasto. Ahora, entendamos bien una cosa, lo que había comentado al principio, ¿no? Esto es un plan fiscal, es decir, no es menor, es un tema delicado, es un tema importante, pero es un plan fiscal, no es un plan económico. ¿A qué me refiero ¿Cuál es la yo? diferencia entre el uno y el otro, Osvaldo? Que el plan económico tiene aristas mucho más amplias, ¿no? En el plan fiscal es más o menos como ponerle a un contador a que sume y reste. A ver, sin hacer de menos a los contadores, nada por el estilo, es hacer que un Ujú. contador, que un financiero, una empresa cuadre los ingresos con los gastos. Eso es el plan fiscal, es decir, el plan que los economistas le llaman de sostenibilidad fiscal, más entendido, más conocido como que me cuadre lo que entra con lo que sale. Ahora el plan económico es añadirle a esto inversiones, priorización de los gastos, Claro. entender qué es lo que pasa con temas prioritarios como la seguridad, como la salud, la educación, la propia seguridad social es un desafío. Mencionaba usted que parte de los compromisos era pagarle al seguro social, pero una parte, Una porque parte, porque la hay otras otra cosas que están en déficit, ¿no? que son brutales, sobre todo el déficit actuarial, que es Sí. actuarial, es decir, que yo traigo a valor presente los valores del futuro y cuando uno ve más o menos la tasa de los que se están jubilando, del envejecimiento y todo lo demás, se da cuenta que tiene un problema actuarial. Claro, aquí no se Entonces, menciona el fondo de pensiones, sino el tema de atención de salud de los jubilados y la atención a los pacientes con enfermedades catastróficas. correcto, que es lo más urgente, diría yo. A ver, no es menor, insisto, es un tema delicado, es un tema Ujú. complejo que a mí me parece que el Ecuador debería debatirlo quizás de una manera más amplia. Yo sigo proponiendo que en lugar de aumentar los ingresos y no entender a dónde va esa plata, pues deberíamos canjearlos por inversión en el caso de los subsidios. Yo me mantengo en aquello, es decir, Sí, como que usted debería proponerle a la sociedad el eslogan que yo he mencionado, 1 centavo por una escuela, puede hacer sentido para que usted vaya creciendo al mismo tiempo que va priorizando el problema fiscal. Porque la gran pregunta aquí es, por ejemplo, ¿qué pasa con la inversión pública? Es decir, qué es lo que hace que usted pueda atraer inversión en temas eléctricos? Es parte de claro. otro plan económico, por ejemplo. ¿Qué pasa con los temas petroleros? Es decir, ¿cómo logra hacer que la producción petrolera se incremente? Todo eso está en el aire todavía y me parece que sigue pendiente aquella pregunta que yo hacía del famoso plan económico. Me parece que es un primer paso. Habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos meses con esto de los subsidios, que me parece que es muy delicado. Pero si es que no tiene un plan racional de ver cómo va levantando aquello, pues probablemente el resultado va a ser el mismo, es decir, un descontento social que no sé qué alcance tenga, pero me imagino que ya un país que está con el IVA alto, que no tiene empleo,
que no tiene seguridad, pues probablemente le va a meter un ingrediente que es todavía para mí impredecible, ¿no? Ahora, complejo, ya nos subieron el IVA, ya la gente paga bastantes impuestos y realmente no se ve como que, a ver, están haciendo algo eficiente con nuestro dinero. Y según este acuerdo que se aprobó con el FMI, el gobierno tendrá hasta mediados de noviembre del 2024 para presentar al FMI un plan para incrementar los ingresos tributarios. Y este plan tiene que contener medidas para racionalizar los gastos tributarios en eficientes y así ampliar la base de contribuyentes, dice Correcto. este acuerdo. Ahora esto significa más impuestos. ¿Qué impacto va a tener esto en la economía? El gasto tributario es un concepto económico en el cual se define aquellas exenciones que hace el gobierno a los pagos de impuestos. La mayoría del gasto tributario está en aquellos productos que están exentos de IVA. Ese es el Ujú. grueso del gasto tributario. Entonces habrá que entender a dónde atacan ellos, pero a mí me parece que este enfoque de estar aumentando ingresos y no entender la eficiencia del Estado, a ver, eficiencia, Vero, no solo desde el punto de vista, no significa recortar, no significa mandar a la calle. Eficiencia significa, en términos administrativos, lograr el mejor resultado con la menor cantidad de recursos posible. Eso es ser eficiente. Así es. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿vemos eficiencia en la salud? ¿Vemos eficiencia en los servicios públicos, como por ejemplo sacar una cédula o sacar un pasaporte? Yo vería, por ejemplo, que un gran plan debería ser aquel que ya comience a incorporar inteligencia artificial y procesos digitales en muchos de los casos estatales. Por ejemplo, usted una cédula no debería ya ir a sacarla, debería ir a retirarla tal vez, pero debería tener ya todo un esquema Claro, digital que garantice aquello. ¿Por qué digo yo esto? Porque en negocios uno está viendo que el mundo digital y la inteligencia artificial está abrumadoramente rápido avanzando en todos los esquemas de la vida. Entonces, eso es eficiencia. Es decir, qué pasa claro. con el registro civil, es decir, qué pasa con las dependencias estatales que guardan datos. Por ejemplo, cuando usted matricula un vehículo, nos damos cuenta que le sube una base de datos al SRI y luego en la ANT, en la Agencia Nacional de Tránsito, hay un digitador que vuelve a subir esa base de Y datos. es chistoso, ¿no? Porque a veces a uno le piden la copia de los mismos documentos que ellos tienen. Exacto, Es de exacto. locos. Es de locos. Y ahí usted se da cuenta de la eficiencia del Estado. A eso me refiero yo. Ah, Entonces, el privado está abocado a tener eficiencia por necesidad, si no, no compite. El público tiene una visión distinta porque no tiene fin de lucro, pero eso no le aleja de ser eficiente. ah, Es decir, tiene usted que velar por aquella situación en donde sus impuestos realmente sean utilizados de la mejor manera posible. Lo otro que a mí no me calza en este esquema es que usted tiene un país que se está abriendo al mundo. Ya China debió haber sido el último acuerdo, pero bueno, fue el acuerdo y aquello ya le marca una pauta realmente distinta en modelo de desarrollo. Por ejemplo, nos hemos preguntado si es que calza en este modelo de desarrollo un impuesto a la salida de divisas, no calza. Es decir, lo otro que tiene que hacer como un ejercicio económico de entender un plan de desarrollo es ver cómo la matriz impositiva se adapta a este nuevo esquema de desarrollo. Es decir, no puede tener impuesto a salida de divisas y querer sí, también de competir con el acuerdo. mundo. No, eso no va. Es decir, usted no le ve a Chile, a Perú con impuesto a la salida de divisas. Eso es una barbaridad. Entonces hay unos impuestos que distorsionan muchísimo. Esa es la otra arista del plan económico. Es decir, usted debería canjear Claro. impuestos, es decir, esto no va, esto sí va. Y nada de eso estamos viendo. Entonces yo mucho me temo que es una receta bien impredecible la que estamos viviendo. Es decir, mañana lo que usted puede ocasionar es que lo otro que no veo en este plan es la disminución de los aranceles que va a tener en las importaciones. Van a bajar los aranceles. Y uno como consumidor podría decir, pues es bueno, es decir, van a costar menos las cosas. Pero la gran pregunta es si es que esa disminución de aranceles usted la está considerando dentro del sacrificio fiscal que va a hacer el Estado para soportar un nuevo modelo de desarrollo, que se supone que es este modelo agroexportador, que yo le veo igual con incertidumbre. Veo ningún país se ha hecho rico maquilando, exportando fruta o exportando comida. Eso no pasa. Es decir, son modelos de desarrollo que tienen nodos complejos en los que usted puede hacer exportación de comida, claro, pero si no le agrega valor, si no le agrega ciencia, tecnología, usted va a estar necesariamente empantanada en esta trampa de subdesarrollo. Así es. Entonces, todo aquello está en duda.
Ahora entonces lo que tenemos que preguntar al gobierno es, muy bien, ¿cómo usted va a mejorar los servicios con este nuevo IVA respecto a la seguridad, a la salud, a la educación? Claro, que no sea dinero que recaudan, que sea plata de bolsillo para pagar las cuentas, a los sueldos burocráticos y demás. Sí, yo he mencionado, no, creo que no les ha gustado mucho mis declaraciones, pero bueno, estoy acostumbrado, que el ministro parece un ama de casa, ¿no? Es decir, viendo cómo sale, a ver, sin, otra vez, sin hacer de menos ni a las amas de casa, ni al ministro, ni nada, sino que no se ve un plan, pues se ve solamente cómo salgo el mes, es El decir, día. cómo pago los sueldos de ese día, cómo pago al que más lloró ese día, y eso es todo lo que tenemos en el Ecuador. Entonces, el Fondo Monetario le va a ayudar, incluso creo que Catalina Georgieva, me parece que es el apellido, si lo pronuncié bien, de la presidente o gerente del Fondo Monetario Internacional, le está diciendo qué pasó con la auditoría de Petroecuador, por ejemplo. Claro. Porque ese es el otro caso, ver. ¿Para qué los impuestos si se van a robar la plata en Petroecuador, en CENEL, en Así es. SELEC? ¿Para qué? Para que los prefectos compren carros de $170,000 blindados, para que le traigan a Ricky Martin o a otros artistas a las fiestas de la parroquia. No, pues no tiene sentido. Entonces, todo este gran esfuerzo nacional debería ir acompañado de un proceso de rendición de cuentas del sector público. Y cuando digo sector público me refiero a toditos, perdón por el toditos bien Al quiteño, ¿no es gobierno, cierto? GATS, etcétera. Gobierno, GATS, empresas públicas, es decir, ¿cómo tiene usted un Petroecuador sin balances, Vero? Imposible, la Deberían, empresa más importante del país. deberían cotizar en la Bolsa de Nueva York, obligados a cotizar en la Bolsa de Nueva York. ¿Para qué digo yo? Para tener la información al día, para tener gerentes que sean realmente gerentes de carrera, gerentes que no tengan ataduras políticas, lo mismo CENEL, lo mismo SELEC. Eso es lo que el Estado debería entregarle a la ciudadanía y eso es lo que los ciudadanos le deben pedir a los participantes en las próximas elecciones como preguntas relevantes a la hora de entender cuáles son las propuestas de campaña. Muy importante lo que estamos hablando sobre la economía de nuestro país. 7:30 conversamos con Osvaldo Landazzo, analista económico, empresario, y hablando sobre este crédito, bueno, ¿qué esperar de los próximos meses? ¿Qué tan bueno es este crédito en cuanto a tema de, bueno, de la tasa, por ejemplo, de interés será de 7% anual? Se dice que es un poco mayor de otras que nos han prestado. ¿Qué podemos esperar de, bueno, de las condiciones de este crédito, de cómo el Ecuador vaya cumpliendo con los acuerdos y bueno, gasta eficientemente ese dinero? No creo que hay que esperar mucho. Además, me parece que el presidente aceleró demasiado su separación de esa alianza parlamentaria que le permitió aprobar ciertas cosas. Veo muy improbable que, por ejemplo, en noviembre usted pueda aprobar una reforma tributaria nueva. Me parece muy complicado. Habría que Así es. ver el espíritu de esa ley tributaria. Pero en términos generales, lo otro que no está en este acuerdo, obviamente, con el Fondo Monetario es el ambiente político. Y el ambiente político es absolutamente impredecible en el Ecuador. Si bien el presidente ha tomado un par de decisiones complejas, como por ejemplo lo del IVA, con ayuda de la Ujú. Asamblea, y ahora estamos hablando de los subsidios, pues muy probablemente el apoyo político sea esencial para continuar con los ofrecimientos que le hemos hecho al Fondo Monetario Internacional. Entonces, en términos generales, a ver, lo que usted está esperando es que este año el fondo le desembolse $1.500 millones, el próximo 1.000 millones, y luego haga desembolsos muy pequeñitos de 500, 200, algo por el estilo. El asunto es que yo conozco por buenas fuentes que detrás de este acuerdo hay un paquete más grande de deuda que vendría de otros multilaterales con el aval del fondo. De lo que yo conozco, son $14,000 millones que Wow. estarían detrás de este primer acuerdo. Ahora, lo que hay que estar claros, Vero, es que este acuerdo es fundamentalmente para pagar deuda. Es decir, la plata que le dan es, Así tapando huequitos por ahí. es para pagarle al propio fondo, es decir, los vencimientos del fondo, para pagarle a la CAF que le hizo un crédito puente. Acuérdese que Ujú. los Así es. 800 millones que nos dieron, ¿se acuerda de eso? De la CAF, la Corporación Andina de Fomento, fue un crédito puente. Entonces, muy probablemente el fondo le dirá, toma la plata, pero págale a la CAF enseguida. Entonces, hay muy poquito Wow. neto positivo detrás de esto, ¿no? Es sobre todo plata para pagar deuda. No es del todo mala noticia porque hubiera sido mucho más grave que, por ejemplo, usted tome deuda interna y esa plata le sirva para pagar deuda externa. En ese rato usted tenía un descalce de liquidez fuerte.
Pero en términos generales, yo creo que estos dos paquetes, el pequeño de 4.000 y el otro grande que extraoficialmente es lo que yo conozco, pero me imagino que ya lo anunciarán en estos días, pues probablemente sea esencialmente para pagar deuda. Entonces, otra vez, la gran pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es Inversión social, ¿para cuándo? inversión, crecimiento económico, ¿para cuándo? Sí. Es decir, si usted no tiene un plan de competitividad, le ve a una ministra García que se va a Dubái a firmar el acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos, luego a Canadá, y uno dice, perfecto, pero ¿y aquí qué? ¿Qué pasa con la Sierra Central? ¿Qué pasa con la competitividad? ¿Qué pasa con los aranceles? Yo tengo reunión con ellos mañana, que no sé cómo será la reunión con los dos ministros. Imagino que estarán molestos por mis declaraciones, pero bueno, no es lo que importa. Lo que importa es decirles a ellos, bueno, ¿cuál es la estrategia país? Porque de lo contrario, claro, usted está tomando plata para pagar plata. Este es un Así círculo es. vicioso que no tiene fin. ¿Cuál es el fin de este círculo vicioso? Un modelo de desarrollo que le genere crecimiento económico. Y ese crecimiento económico es el que no está a la vista, porque la otra pregunta que deberíamos hacernos todos es, perfecto, ¿qué ratio, qué tasa de crecimiento usted está proponiendo en este acuerdo con el Fondo Monetario? Si usted se fija, Vero, en el crecimiento de las recaudaciones que tiene el país, se ve un ratio de crecimiento absolutamente bajo. Es decir, el mismo fondo le estará diciendo al país, mira, no creo que crezcas más. Yo este año no le veo más allá del 0,5, 1%. Entonces, si usted repite esas tasas de crecimiento, claro, la gente le va a sentir, pues le va a sentir como que por un lado usted le sigue apretando, es decir, le saca Y más nada impuestos que hay y por desarrollo. otro lado, nada de una Así es. carretera, nada de un... Entonces, insisto, yo en aquella propuesta que he sido el único en hacerlo, canjeen los subsidios no por gasto, canjeen los subsidios por inversión. Es decir, haga que esos subsidios vayan a un fideicomiso específico en el que usted con las comunidades rurales vaya viendo una por una. Te voy a hacer una escuela, un dispensario médico y una carretera con estos primeros 2 centavos de aumento de los combustibles. Y Sería la una, única manera quizás que la gente acepte realmente yo una creo, quitada de creo que subsidios. sí, y por otro lado, Vero, será la única manera en la que usted logra canjear este ajuste por algo de inversión. Así De es. lo contrario, usted coge esa plata y Sigue ¿para siendo qué un va? saco sin fondo, Y es ¿no? un saco sin fondo de corrupción, de prebendas políticas en que le nombran al uno, veo que le nombra al hijo de ni sé quién, embajador en ni sé dónde, al otro le nombra agregado militar, se reparten los cargos, son unas ansias por los contratos públicos. Usted vio lo de Olón se aprobó en horas cuando había durado años en otras ocasiones. Entonces, eso mismo le pasó a Lazo en su momento, porque acuérdese, Vero, no es el primer ajuste que tenemos, ¿o sí? Ya vamos en programas económicos con Moreno, con Lazo, ahora con Novoa. Es el número 23 al menos de los acuerdos con el FMI Claro. para nuestro país. Y de ahí me parece que hemos cumplido dos, el de Moreno el uno y El antes de otro Lazo. más. Pero el asunto es que si usted no hace bien las cosas en este proceso de ajustarse sin inversión, sin crecimiento, la gente se exacerba Claro. y le bota todo. Y ahí le pasó a Lazo lo que le pasó. Es decir, dio la vuelta a toda la reforma tributaria, le descalabró las finanzas públicas y les dijo, bueno, medio que ahí quedan. Entonces, para evitar aquello, es que yo digo, deberíamos conjugar este ajuste con inversión. Y la única manera que yo encuentro es hacer que esos subsidios se vayan, no al Estado, sino regresen a la Claro. gente en obras, regresen a la gente en desayunos escolares, regresen a la gente en carreteras, y eso probablemente haga que se facilite este ajuste. De lo contrario, usted va a tener un resultado parecido a los anteriores, es lo que yo creería. Y una pregunta final, Osvaldo, que tiene que ver con usted como empresario, ¿cómo lo ha sentido usted este año? Ha sido complejo y de mucha incertidumbre, pero ¿cómo lo ha sentido en general? Se ve ya complicado, ¿no? Se ve unas ventas, no venden, no cobra, no le pagan. A ver, las empresas grandes, medianas, tenemos herramientas diversas, pero en general se siente ya un ambiente de falta de empleo, de falta de liquidez, y eso es evidente, de falta de empleo, que es la otra pregunta que el presidente se mata diciendo 105.000, no se ve por dónde sacan esas cifras, ¿ver? En economía usted debe comparar meses similares. Si usted ve marzo a marzo, es decir, marzo 24, marzo Ujú. 23, 100.000 personas menos tienen empleo. Es decir, si les ve a los jóvenes, no se ve de dónde saca esas cifras. Entonces,
Lo otro que estamos viendo es una economía que ya está sintiendo un ajuste realmente complejo. Si es que sigue usted ajustando aquellas variables macro sin activar algo de lo que podría sentirse como liquidez, como empleo, pues probablemente, claro, esto se va a seguir exacerbando, porque yo creo que se acuerda de la seguridad es lo otro, pues que decían que ya está controlada Así es. y no, alguien está loco y no creo que sea todo el país el que está loco, es asesinatos en Manta, en Montecristi, en Durán, en Daule. Nos vacunan los locales, le llevan a gastar mucho más en seguridad. Además, tiene incertidumbre respecto a la electricidad, hay apagones. Entonces, claro, yo creo que la realidad es obvia, es querer tapar el sol con un dedo. Entonces, desde el punto de vista privado, se ve como la macroeconomía está Está claramente ya afectando. afectando a la microeconomía. Y eso es indudable. Entonces, ahí es donde yo sugiero que esos recursos de subsidios deberían regresar a la micro a través de inversión y, por lo tanto, de empleo Así para es. que la gente pueda gastar en algo. Para que se pueda reactivar este país. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Osvaldo Landazo, y analista económico, empresario. Gracias por estar con nosotros, Osvaldo. Siempre es un gusto, Vero. Buenos días.